was ¿Qué tal? Buenas noches, estamos a punto de entrar a la tercera frecuencia. La voz que escuchan y la que los saluda, la del Gambis, alias el Gabriel. Y como cada noche en un nuevo capítulo de esta extinta cuarta temporada, mi gran amigo Oscar El Greñas. ¿Cómo estás, mi Oscar? ¿Qué tal, Gabriel? Una noche más, un podcast más aquí en tercera frecuencia y exactamente ya extinta, por finmente extinta cuarta temporada, que la verdad estuvo bastante variada esta cuarta temporada y me gustó mucho. Pero bueno, el día de hoy, Gabriel, vamos a hablar de un tema que de cierta manera nos puede ocasionar un poquito de conflicto porque está muy pegado a lo que es la religión, y por más que no queramos hablar de religión, nos acercamos siempre a lo mismo, pero esta vez vamos a hablar de las iglesias y ese lado tétrico de las iglesias, lo que puede pasar dentro de una iglesia, claro. Lo que ya nos decían muchos de nuestros invitados, pero sobre todo recuerdo mucho a Fito, que nos decía que las iglesias pues eran un magneto para atraer toda esta energía y robarla, ¿no? O un depósito de energías exactamente totalmente malignas. Aunque no me lo crean, ya lo habíamos platicado en otras ocasiones. Obviamente, a veces vas con penas y no quiere decir, cuando digo malignas o negativas, no quiere decir porque tú seas malo o mucho menos, claro. Sino porque tu sentir, a lo mejor vas cargado de algún tipo de problema, algún tipo de enfermedad y todo. Y vas y tratas de dejar lo malo ahí y salir reconfortado, ¿no, Oscar? Pues es que creo que es parte de lo que se busca, el hecho de ir a dejar alguna de tus penas, alguna situación por la cual te acongoja y tratas de buscar el camino, o hasta mucha gente pues la luz que no encuentra en otros lados. Y pues la verdad es que hay cosas muy interesantes, pero sobre todo parte de esto, Gabriel, es pensar que por qué, y esta es una pregunta muy propia, por qué todas las iglesias o la gran mayoría de las iglesias, sobre todo estas que son como más antiguas, estas que vienen muchas veces ya por mucho tiempo guardando este tipo de energía, se vuelven oscuras, se vuelven frías, se vuelven como un poco tétricas, porque muchas de ellas hay que recordar que guardan hasta cuerpos de sacerdotes, de obispos y de muchos que estuvieron a cargo de esas mismas iglesias o catedrales, ¿no? Que también es parte de ello. Sí, fíjate que ya lo habíamos visto y nos lo han mostrado las películas como la del Exorcista del Papa, que se van hasta las catacumbas, donde tenían encerrado pues a un demonio, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate, Oscar, que ya para empezar, hay una situación bastante pues difícil de contar para esta chica, porque ella dice que ella prefiere seguir su propia religión, uh-huh, o su propio dogma, uh-huh, o también seguir a Jesús, ella misma, a su forma y a su estilo. Ella cuenta que hace algún tiempo, pues las cosas no iban bien, ella se empezó a sentir mal, de un momento a otro. Uh-huh. Son cosas bastante difíciles las que ella sentía en ese momento. Posteriormente, empiezan a suceder cosas en su casa. Uh-huh. Cosas bastante raras. Uh-huh. Pero aquí lo más canijo es que ella solamente escuchaba, percibía olores raros, ruidos, susurros. Le preguntaba a su familia y su familia como si nada. E incluso en los lugares donde ella estaba de repente sentada, Oscar, y se arrimaba algún familiar de ella, de los que convivían en los que conviven en su casa, diario le decía, está bien fría, o ahí está haciendo mucho frío, o hasta sentían corrientes de aire muy heladas. Y entonces a ella se le empezó a hacer raro y claro, empezó a enfermar, le empezó a ir bastante pues mal. Ella lo dice, cualquiera lo podemos poner en un contexto de que desde el principio que ella comienza a pensar de que las situaciones van mal, pues vas a ir desencadenando o abriendo cosas en tu mente que tal vez no están ahí. Uh-huh. Entonces un día unos vecinos la encuentran y le ven el semblante pues medio
de capa caída, como nosotros decimos, y ella empieza a platicar algunas cosas que tiene, pero sobre todo eran como más cosas de sentimiento. Ujú. Estas dos personas, que era una pareja, que eran sus vecinos, que son sus vecinos, la invitan a una misa de sanación. Ujú. Ella acepta porque ya, digamos, dentro de lo convencional de la salud, Ujú. le habían detectado algún tipo de depresión y cosas así, ¿no? Pero no había mejoría. Ella seguía, tal vez algunos días, dice ella, que se sentía mejor con los medicamentos, pero los sonidos, los olores, Ujú. las voces o tal vez susurros pequeños que escuchaba y ella volteaba y no veía a nadie, pues la tenía muy inquieta. Entonces, estos vecinos le recomiendan que la acompañen, o sea, los acompañe a ir a... Pues ella dice que es un templo conocido, es pequeño, Ujú. y que ahí se realizan cada mes misas, o por lo menos fue lo que ellos le cuentan. Cuando ella llega, se sienta como en las bancas de a medias, pues para alcanzar a ver qué es lo que se hace, qué es lo que dicen. Al llegar, pues ve que todas las bancas casi están por ocuparse. Ella se sienta en las de a medias y como dos bancas adelante, nota una persona, a una chica que está sentada, pero con la cabeza agachada. Cada quien está en su rollo. Ujú. Cada quien está rezando, cada quien está pues meditando con los ojos cerrados, cada quien está en su onda. Dice ella que de un momento a otro, la persona que ella ve que está totalmente agachada, y vamos a decirlo de esta manera, Oscar, dentro de ese silencio tan, pues te puedes concentrar porque tú no quieres ni siquiera respirar recio para no perturbar a los demás. La chica que está ahí empieza a llorar, pero ella dice que empieza a llorar así como que si, no de sentimiento, sino como que si algo te doliera, como que si tuvieras una herida. Ujú. Entonces se arriman sus vecinos a ver qué tiene, pero esta chica no levanta la cara. Ok. Entonces solamente le tocan el hombro y le dicen tranquila. Cuando se regresan a su lugar estas personas, esta chica comienza a carcajearse de una manera bastante, pues, maléfica, ¿no? Tétrica, Mala. sí, sí, sí. Entonces, lo que a ella se le hace raro es que las demás personas no se movían para nada, Oscar. Es como que se ignoraran Ujú. lo que estaban escuchando. Ujú. Y mientras se reía, ella hasta sentía, a lo mejor pues yo me estoy alucinando, ¿verdad? Pero Sí, pues sí. ya fueron mis vecinos a ver qué tenía. Total que después empieza esta chica, después de reírse, como que después de estar así tan agitada riéndose, empezó a hacer como cuando están jadeando. Ella dice que como un caballo, no sé. Como... Ay. Ujú. Entonces ahora es cuando van otra vez sus vecinos, la toman y la llevan al altar. Cabe destacar que el padre todavía no llegaba. Ujú. Entonces ella dice que siente bastante miedo, Oscar. Ujú. Bastante miedo de ver esa acción, pero se le hace tan extraño ver que toda la gente sigue en lo mismo, Ujú. que en cuanto llega al altar, estas dos personas tomadas una de cada lado de la chica y la ponen ahí al centro. Ujú. La chica deja de hacer como esos sonidos y empieza a hablar de unas lenguas muy extrañas, a lo Ujú. que dice ella. Cuando empieza a decir esas palabras, lo que hacen las demás personas es como empezarse a tirar al piso. Se empiezan ¡Hala! a tirar al piso y empiezan, pues no a convulsionar, sino como a retorcerse. Entonces ella, pues imagínate, todavía más sacada de onda, o sea, ella no sabe si es totalmente normal eso que está pasando, Ujú. pero le Sí, da sí, sí. un chingo de miedo. De un momento a otro, ella empieza a sentirse muy desesperada y quiere salirse. Pero en eso va saliendo el sacerdote de atrás del altar. Y sin mediar ninguna palabra, la chica que está junto a estas dos personas que la tienen agarrada, pues como que se empieza
a mover de una manera pues bastante, digamos, no son movimientos normales, pues se empieza a doblar muy feo, como Sí, que sí, si claro. algo le estuviera calando. Y sigue diciendo esas palabras y la gente que estaba en el piso sigue también moviéndose como que si algo les estuviera, como que si algo les atacara, como que si esas palabras que estaban escuchando les hicieran daño. El padre totalmente callado. Entonces, como algunas otras personas no habían tenido como este efecto, pues ella dice, yo me voy a salir porque a mí esto ya me dio miedo. Ok. Cuando ella se va levantando, Oscar, y va caminando, y dice que literalmente iba brincando a las personas que estaban tiradas en el suelo. De repente dice que escuchó un sonido en las bocinas. Ok. En las bocinas del templo, pero era la voz del sacerdote que le preguntaba. Dice que esto fue lo que le dio más miedo a ella. Que le dijo, ¿a dónde vas? Entonces, pues ella se Cabrón. Ajá. Sí, sí, queda sí, sí. parada, pero sin voltear. Y dice, pues no sé, a lo mejor le está diciendo otra persona. Entonces, ella voltea y el padre la mira y le dice, ¿ya se te salió el diablo? Suma. Lo único que hace ella, pues, es salirse. Sí, sí, sí. Posteriormente llega a su casa y pues no dice nada. Dice que esa noche no pudo dormir. Sus vecinos a los días la van a buscar, pero ella se negaba. Ujú. Se negaba totalmente pues a darle la cara, ¿no? Porque le dio pena haberse salido y tal vez ella sintió que había hecho algo mal porque el padre no había dicho ni una palabra desde que se había presentado Hasta que ella se fue. hasta que ella se fue. Lo que le dijeron sus vecinos cuando la encontraron fue lo que la dejó totalmente mal. ¿Qué? Le dicen, ¿cómo estás? Ujú. Yo estoy bastante apenada. Qué bueno que estás mejor, te ves mejor. Entonces ella se disculpa por lo que hizo. Ujú. Discúlpeme por haberme salido así. Qué bueno que te lograste sanar. Ujú. ¿Por qué? Porque lo que vistes ahí era lo que traías tú. Entonces, pues ella se queda, güey. ¿Cómo Ajá, que lo sí, que sí, traías? sí. Sí, esa manifestación que tú vistes era lo que Era lo que traía. era lo que traías tú adentro. Y lo sacaron. Lo Y fue lo que- sacaron. Por eso le dijo el padre, Ah, que ¿a ya se dónde hace. vas? ¿Ya se te salió el diablo? No mames, güey. Entonces ella decidió desde ese día Ajá. jamás volver a entrar a una iglesia. Ay, güey, no mames, es que hay tantas cosas en las iglesias, sobre todo con este tipo de misas, con este tipo de celebraciones, que es muy raro, güey, pero hay muchas anécdotas de personas que van a misas de sanación, a misas de liberación, y empiezan a tener manifestaciones, pues no sé cómo decirlo, demoníacas, y ni siquiera se dan cuenta de lo que está pasando con ellos, porque ellos van de una manera como muy ajena a lo que puede pasar ahí, y cuando llegan es tan fuerte el ritual o es tan fuerte la energía que se maneja que se libera ese tipo de entidad. Tú lo dijiste al principio, Oscar. ¿Por qué en las iglesias hay tanta energía como pues negativa, ¿no? Sí. Aquí lo más cabrón es lo siguiente. Allí se quedó lo que Esa ella es la traía. otra, güey. Sí. Lo O se le pasó a expulsa. otra. Eso se quedó ahí total. Ahorita te Ay, voy a güey. platicar algo así, güey, Güey, porque sí. hay una historia, acerca de eso que también ahorita tocaste ese punto muy interesante, pero antes me gustaría platicar esta historia de este chico que cuenta que un día a él se quedó con su abuela y su abuela lo llevó más bien a una misa. Era una misa como muy especial, donde lo que dicen, que igual no sé si tengas ese conocimiento, que nos puedas explicar un poco, que es el hecho de que bajan al Cristo de la cruz y lo acuestan para que la gente pase y lo toque.
y pida como alguna situación de curarse o de llegar, pues de tener un poco de mayor sanación, sabiduría, calma o paz interior. No sé si has escuchado de eso. Lo que pasa que hay sin mal no me equivoco, hay un Cristo de la salud. Ajá. O también aquí lo hacen como cuando fuimos con el Padre Ceja. Uh-huh. No es tanto el Cristo, sino que bajaron, o sea, bueno, expusieron al Santísimo, porque Ajá, si digo que Santísimo. lo sacaron, me Claro. van a regañar. Lo expusieron al Santísimo y ya ves que lo tocas, lo besas. ajá, Uh-huh. y te dan la bendición, todo. Eso también pasa, es como también cuando, no sé si alguna vez te ha tocado, que ahora ya pronto va a ser Navidad, y digo pronto porque en un abrir y cerrar de ojos pasa. Ya llega. Antes también exponían al niño Dios cuando nacía, sí, sí, y sí. pasas, lo tocas Lo y le das su tocas. besito y le agarras un dulce. Pero es por esa situación, Oscar, es como para prosperidad y todo, pero como tú dices, creo que sí es el Cristo de la salud y lo hacen de diferentes formas y se llama y lo hacen de diferentes maneras, depende de la comunidad, del estado y Exacto. todo, pero sí hay algo que Si pasa. hay algo así, Ajá, ok, claro. pues este chico comenta que su abuela lo lleva a la fuerza, güey, porque se quedó con ella y pues no lo quería dejar solo en su casa, entonces se lo lleva a la fuerza a este tipo de misa. Lo que él dice que pues él iba enfadado, él iba como que no quería, entonces cuando llega y se sientan pues pasa todo el evento de la misa, todo normal, pero al final lo que él ve y lo que se le hace extraño es esto, güey, que supuestamente bajan al Cristo y lo exponen, güey, como si estuviera acostado. Ujú. Entonces la gente hacía una fila y pasaba y lo tocaba. Él se le hizo algo muy incómodo porque para él pues tenía alrededor de 6 a 7 años cuando pasó esto, y lo que dice es que esa experiencia para él fue como muy fuerte porque nunca había visto que bajaran a algún Cristo o que hicieran algo así con una figura religiosa. Lo que él comenta es que empieza a sentirse incómodo y pues la abuelita lo obliga a que se forme y que vayan y lo toquen. Entonces cuando él comenta que cuando se va acercando, él va viendo cosas que le parecen muy extrañas, como por ejemplo lo que dice es que el Cristo tenía apariencia como si tuviera algún tipo de lesiones en las piernas, en los brazos, como si tuviera heridas. Él empieza a ver cómo la gente pues al tocarlo parecía que estaban tocando realmente a una persona, y que dice que dentro de su tal vez miedo, de su estrés y de la ansiedad que estaba teniendo por llegar a ver esa figura religiosa, porque hay que recordar que hay gente que se pone un poco nerviosa cuando está con estas figuras, que empezó a notar que el Cristo empezaba a respirar, güey. Que veía cómo se levantaba su pecho y estaba respirando como si fuera realmente una persona que estuviera ahí. Él inmediatamente volteó la cabeza, no quería verlo, y cuando se acercó evitó verlo a los ojos, porque no quería ver la cara de este Cristo que le hiciera algún tipo de pues mueca o que lo volteara a ver, porque él ya tenía mucho miedo. Y lo que dice que cuando lo tocó sintió calor, sintió como si hubiera, como si fuera una persona que emitiera este calor humano, y al tocarlo lo único que hizo fue persinarse y se fue directamente a donde estaban sentados y ahí se quedó. Él cuenta que fue algo muy impactante para él y que desde pequeño le hizo pensar cosas que para él no eran como normales o no entendía, güey, el por qué. Él comenta, es una historia muy rápida, pero él comenta que a partir de ahí él decidió no seguir la religión católica. Y parece ser que no sigue la religión católica hasta la fecha, pero fue a base de ese impacto que se llevó cuando justamente él esperaba una misa normal, y fue una misa que le llenó como un poco de intriga, estrés, pero sobre todo eso, Gabriel, el hecho de que él haya visto y dice y confirma que vio cómo esta figura religiosa que pues es inanimada se volvió totalmente real, y empezó a ver cómo respiraba y cómo emanaba calor al momento de que lo tocaba. Fíjate que no es una historia que esté loca, Oscar, porque te voy a decir algo. Cualquiera, y lo voy a decir tal cual, cualquiera quisiera que le pasara lo que vivió este niño. Ok. ¿Por qué? Porque ha habido más, y lo vamos a poner así.
en las comunidades pues más alejadas donde la gente es, pues lo vamos a decir, más entregada, es como más correcta y todo. Ujú. Hay personas que han experimentado Ujú. este tipo de situaciones como la que le ocurrió a este niño en una ocasión, o sea, poniendo algo similar, en una ocasión, de repente ya ves que ya en los templos ya pues está lo que vendría siendo lo que es el templo, lo que es la capilla del Santísimo Ujú. y cosas aledañas. Pero la capilla del Santísimo, pues cuando vas pasando están las imágenes religiosas. Sí. Y están lo voy a decir así, los santos populares, ¿no? Los santos que tienen más renombre, O que fuerza, normalmente o los conocemos. ángeles Sí, sí, sí. que seguimos más. Ujú. Entonces había una persona que decía que se iba a los pies de María. Porque le preguntaron que qué bueno que siempre iba al Santísimo a rezar. Pero ella se quedaba así, no, es que, o sea, entra camino al Santísimo, a donde Ujú. está la capilla del Santísimo, pero yo voy a los pies de mi Madre María. Ok. Y todos así como, Era como su afinidad. exactamente, y todos así como de que, pensamos que íbamos al Santísimo. No, es que cuando voy mi madre me acaricia. A la bestia. No sé si tomarlo como bueno o malo. Ahí está la situación. Ella decía que sí, mi madre se inclina y me toca mi mano. ¿Por qué? Porque ella estiraba la mano hacia arriba, tocaba lo que vendría siendo un costado antes de llegar a su mano y decía que su madre se inclinaba Y la tocaba. y la tocaba y que eso le daba fuerza para salir adelante. Ok. Y que ella sentía la mano cálida Ujú. de su madre. Ok. Entonces, en otra situación, hablando tal vez de figuras que se mueven, pero con lo que tú dices de este Cristo expuesto, Sí, sí, sí. este Cristo, ha habido gente que ha dicho y que se ha salido llorando de iglesias porque escuchan que Jesús en la cruz les pide ayuda. Ah, no manches, güey. O sea, literal. Claro, Ah, no manches. la voz Ajá, que sí, sí, sí. proviene Sí. del Cristo crucificado pidiendo ayuda. Ok. Manifestación de una entidad santa o juego de entidades malas. Híjole, no, pues es que me llega a la mente lo que nos dijo el sumo sacerdote de la iglesia de Baphomet, ¿no? Nosotros engordamos a los santos, güey, mediante nuestra energía y nuestros rezos. Pues siempre se ha dicho, ¿no? Que está detrás de lo que adoras, que está detrás de a lo que le das esa benevolencia, a lo que le rezas, a lo que le das tu energía y que se absorbe, güey, a final de cuentas. Lo que pasa es que cada día nos van tumbando la fe. Ujú. Como por ejemplo, no sé si vieron ese comunicado de León 14, ¿no? Sí, es lo que dijiste la otra vez, ¿no? Uh-huh. Nadie intercede por Dios más que Jesús. Nadie va a interceder por ti más que Jesucristo. La Virgen María no es intercesora. O sea, ahorita Ahí le hay un pegas boom mucho, güey. grande. Y deja de... Yo siento que empieza a perder credibilidad Ujú. lo que hay digamos, en las iglesias. Así lo voy a decir nada más porque este tema de ahora es de cosas que pasan en las iglesias. Claro. Y para seguir con otra historia, hace poco yo me había topado con una historia en un podcast de un amigo, del doctor Melquiades, donde invitó a unos amigos Ujú. que viven por aquí cerca, Ujú. de una banda de rock, y platicaban una situación de una persona. Pero yo lo que te voy a contar es lo que pasó
en la haciendita, nomás lo voy a decir así. Ujú. Ahí hay una capilla, se llama la capilla de San José. Ujú. Y yo platicando y preguntando y empezaron las gentes que vienen de por ahí, empezaron a contar cosas. Contaron una situación de hace no mucho tiempo, pero era sobre una persona Ujú. que era como muy machito. Ok. Esta persona o este señor, pues era pasado de lanza con la banda. Se No, manchaba sí, directo. ese sí se peleaba con el diablo a machetazos. Un día él enferma, después de todas las veces que negó a Dios Mm. y a todo. Ujú. Le decía a su familia, encomiéndate, encomiéndate. Hasta que un día él dice que ya no pudo y iba caminando por la calle y se le ocurre meterse a esa capillita. Ujú. Es una capilla pequeña de hace bastante tiempo. Y cuando llega y entra, pues ve que está una persona sentada. Ujú. Una señora. Así lo dice él, a primera vista, de esas de las que por lo regular están ahí con su velo y todo. Sí, sí. Cuando entra, se sienta él y se queda mirando. No piensa nada, no dice nada, él simplemente cuenta que sintió pues paz. Algo que desde hace mucho tiempo no había sentido. Conforme pasa el rato, Ujú. se empieza a acordar de todas esas cosas malas que él hacía, que él decía. Ujú. Entonces, él comienza a llorar Ujú. y la persona que está adelante de él empieza a rezar, Ujú. pero a un volumen pues bastante Fuertecito. fuertecito. Ujú. Entonces dije, bueno, me le voy a acoplar. Es lo mínimo que pueda hacer por todas las cosas que he hecho mal. Ok. Ujú. Y para reconciliarme con Dios, si Dios me manda un castigo, lo voy a recibir pues como debo, porque yo no me he portado bien. Claro. Cuando esta persona se arrima a decirle a la señora que si puede rezar con él, Ujú. cuando voltea a la señora y le dice que sí, la imagen que vio Ah, era la de un caballo, Oscar. ah, la bestia, güey. Ahí en el Ahí, lugar. Ah, la allí, bestia, güey. en esa capilla, Ajá. era la imagen de un caballo, Oscar, Sí, sí, sí. tal cual. Entonces, lo que hace él, pues, cae de espaldas. Y cuando se quiere levantar es cuando ve que entra el padre y entran todos y Ujú. le dicen que qué pasó, Sí, sí. y él dice que nada. Y se levanta y se va a su casa. Al poco tiempo, pues, por la enfermedad que tenía, Ajá. obviamente, pues, se puso grave y él cuenta esa historia. Ajá. Al principio yo les platiqué, cuando empecé la historia, les platiqué de estos chicos que contaron una historia donde llegaban ellos después de una tocada, llegaban a su casa. Estamos hablando que de esa capilla a donde ellos viven son 3, 4 cuadras. Ok. Llegan un día por la noche y está lloviendo y escuchan que está tocando la puerta a alguien. Entonces dicen que eran como las 3 de la mañana, a lo Ujú. que cuentan ellos. Cuando sale su papá a ver quién era, Ujú. abre la ventanita y ve que era una señora pues encorvada que decía, déjame entrar. Ah, no te pases Y de le decían, bestia. pero ¿usted quién es? Y cuando voltean, No tenía la mames. cara de caballo, güey. A la verga. O sea, ellos lo vivieron Ellos lo directo. vivieron, pero ya se registraba que por estos lugares Sí. estaba esa entidad. La mismita, casi como la contaron ellos, así me la contaron. Y son
pues antes era parte del mismo lugar. Claro. Pues, que llega hasta por Plutarco y por allá. Pregunta, ¿entidad maligna? ¿Qué hace ahí? ¿Por qué con ellos? Claro. Diferentes tiempos, claro. Mucho. Tiempo cuando no había construcciones, que era un solo lugar, que tenía su propia capilla. Sí. Y tiempo cuando ya se estaba urbanizando, cuando la hacienda se hizo más pequeña y todo. Otro dato que me dijeron, que tal vez era la dueña. Oh, ya. Que estaba pagando algo porque en vida la dueña fue pues bastante mala. Sí, creo. Situaciones que se quedan ahí energéticas pegadas. Esta historia me gustó un chingo y creo que sí es la misma porque la distancia es muy cerca, muy pequeña muy cerca. Y más aparte la hacienda era muy grande. Claro, todos cuentan que era muy grande la hacienda. No mames, no, sí está cabrón, güey, porque imagínate ya, yo creo que sí, una de las cosas que me da miedo, aparte de la inseguridad pues que se vive en el país, es el hecho de que te topes con una persona así, ¿no? De la nada, que por ejemplo ellos, pues ¿qué tenían? O sea, no estaban haciendo absolutamente nada. Que... No, ellos a lo que contaron en ese podcast y ya ubiqué y todo, fue que ellos venían de, pues como de una tocada, de algo, guardaron sus cosas y empezó a llover bastante, eran pues ya tarde, les tocaron la puerta y ¿quién es? A lo que ven ellos, o por lo menos fue lo que entendí que ven ellos y que pues tenía la cara. ¿Será porque también decían que estas personas, este tipo de entidad buscaba a los trasnochados? Que a lo mejor los vio y llegó. Es que, fíjate que hay dos variantes y ya conoce los nombres, el de la ciguanaba y el de la cegua. Son, creo, a lo que contaron estas, esa es el puro esqueleto del caballo. Y la otra sí tiene toda la forma. La cara normal. No está descarna, claro, pero es una cara totalmente de caballo. También allá en el rancho se contaba eso, claro. Hijo de su madre. Y fíjate que ahorita que estás hablando de eso, voy a platicar esta historia que la cuenta un chico, el cual alrededor de cuando él tenía 15, 14 años, su mamá es muy religiosa y su mamá le gustaba ir mucho a este tipo de pues misas de sanación y de liberación, y pues a veces a ellos se los llevaba, aunque ellos pues no querían, así como muy convencidos, pero pues acompañaban a su mamá porque pues eran los únicos que podían llevarla. Iba él y su hermano, que era un poco más mayor, y pues llevaban a su mamá a los lugares y se quedaban ellos ahí sentados y de repente pues a rezar y hacer lo que tuvieran que hacer. Dicen que no les había tocado así como muchas cosas, pero que esa vez fueron a una misa de sanación, no de liberación, fueron a una misa de sanación a una capilla, yendo rumbo hacia fuera de la ciudad. Cuando llegan, pues todo normal, empieza a llegar la gente, era una capilla pequeña con un techo como de lámina, entonces pensar que era pues bastante hechiza, no era como un templo normal, y pues todos se sentaron y empezaron a rezar y a hacer todo esto. Durante ese proceso, lo que ellos cuentan es que mientras ellos estaban pidiendo, porque ya en las de sanación pides por ti, pides por tu familia, pides por lo que estés pasando, ellos están con los ojos cerrados y están pidiendo, porque así es como la temática que se usa en ese tipo de misa de sanación. Entra una señora y lo que él dice que él abre los ojos porque algo le hizo que abriera los ojos y vio que iba entrando una señora ya viejita, media encorvada, así como con un saquito, y iba entrando y se sentó casi a un lado de con ellos, como digamos con donde está el pasillo en la que sigue, ¿no? Entonces se le queda viendo y la ve y ella empieza a rezar y pone sus manos en su cara y empieza a rezar. Entonces pues él dijo, bueno, pues siguió él en su rollo, cierra sus ojos y empieza a rezar. Y justamente cuando lo que él dice es que los sacerdotes que estaban ahí, que era como, lo que comenta es que eran como de estos franciscanos, que aparte eran de estos que traen este tipo de
no sé, sotana o cosas que traen como cafés sí. y amarrado con un lacito. Es que, no me acuerdo cómo Pero se que son como franciscanos, estaban los sacerdotes normales y ellos. Y ellos estaban hablando y estaban diciendo y estaban orando y era como muy fuerte esto, ¿no? Y pues toda la capillita estaba llena y esta señora estaba hasta atrás junto con ellos porque ellos se quedaron atrás. Y su mamá de ellos se fue hasta adelante porque decía que su mamá era como de si no estoy hasta adelante no funciona. Y se iba hasta adelante y ahí estaba con el rezo a todo lo que da. En ese momento o en un punto del rezo, empiezan a escuchar que la señora empieza como de rezar, empieza así como de... y empezaba así de... Y él se le hace extraño y voltea a ver a la señora y ve como la señora de repente empieza a decir como si fueran decibeles así muy altos, bajos, y él jura y perjura que en un momento escuchó como una voz se dobleteó, como si tuviera eco. Entonces él se asustó mucho y le empezó a pegar a su hermano, de que lo tenía a un lado y que le dijo, mira. Entonces su hermano voltea y ven que la señora empieza así como a ponerse así. Entonces en un momento pues otras personas que empiezan a ver a la señora le empiezan a levantar la mano y le empiezan a decir aquí. A los sacerdotes y a los estos como franciscanos. Entonces la ven, paran y empiezan a cambiar el rezo. Y empiezan a decir, y se salen los que estaban ahí como algún tipo de sacristán o gente que estaba ahí, empieza a irse con donde está la señora, güey. Llegan con la señora y la tratan de calmar, la tratan de agarrar y ella empieza... Y mucha gente seguía como metida en su rollo y otras ya estaban enfocadas en lo que estaba pasando con la señora. Al punto que empiezan a cambiar el rezo y como les tocó a un lado, pues estaban ahí. Y dice que uno de los sacerdotes, pues como los más chidos, por así decirlo, los que tienen mayor rango, empiezan a decir oraciones en latín. Entonces cuando empiezan a hablar en latín y le empiezan a poner la mano en la cabeza, ella empieza a decir, no van a poder conmigo y que este cuerpo es mío, pero con una voz así ya muy fuerte. Entonces esto se vuelve como más intenso, toda la gente se da cuenta que algo está pasando ahí y pues la mamá de estos chicos se regresa y se empieza a sentar con ellos. Y tal cual los sacerdotes dicen, los que se vayan a quedar, se van a quedar y los que no, sálganse. Pero vamos a quedarnos aquí, la vamos a liberar. Entonces, pues un chingo de gente se sale y otro se queda. Y la mamá de estos chicos dice, pues ya estamos aquí y nos vamos a quedar. Entonces estos dicen, no manches, pues qué onda con mi jefa, ¿no? Y dice, pues ni modo, le atoramos. Y empezaron a rezar y empezaron a hacer como un tipo de liberación a esta señora. Lo que ellos cuentan es que lo raro de todo esto fue que aparte de lo que estaba sucediendo con la señora y que veían cómo se retorcía y cómo empezaba como a tener voz gutural y que sus manos empezaban como a contorsionarse y a jalarse, que en las láminas de la capilla se empezaron a escuchar pasos, pasos como si estuvieran corriendo arriba, por todos lados. Los mismos sacerdotes les decían que no se asustaran y que siguieran rezando y que no se desconcentraran porque los estaban tentando. Y les dijo uno de ellos, si dejan de rezar, esto que está aquí se les va a ir a ustedes. No. Por eso me acordé de la primera historia. Se va a ir a ustedes si no se concentran y dejan de rezar. La gente empezó a rezar y ellos así todos asustados, así pues empezaron a tratar de ir como a la par de lo que la gente estaba rezando. Y lo que dice que en un momento a él se le ocurre voltear porque escuchaba esos pasos arriba. Voltea hacia donde está el techo y empieza a ver cómo hay como sombras que empiezan a volar así, como de un lado a otro, como si estuvieran pasando, así como sombras si estuvieran pasando de un lado para otro. Y él se asusta muchísimo, güey. Entonces se vuelve a cerrar los ojos y siguen hasta que lograron calmar a la persona. Se dejaron de escuchar los ruidos, se dejaron de ver estas sombras. La agarraron y les dijo, tal, fulano, tal, empezaron a escoger a personas que parece ser que ya estaban ahí y se la llevan, güey. Se la llevan a otro lugar. Y dice, vamos a terminar en tal lugar. Y toda la demás, abren la capilla y la demás gente se sale, güey. Este tipo de historia les impactó tanto que a partir de ahí dijeron que ya no querían acompañar nunca a su mamá. Esta historia me la contó el buen Beto.
que le pasó, que le mandamos un saludo al buen Beto, cuando él estaba pequeño con su mamá, que se fueron a hacer esta misa. Entonces, está cabrón. No, está cabrón, güey. Yo estaba pensando ahorita que estabas comentando sobre que dijeron quién se queda y quién se va. ¿Tú qué hayas hecho? ¿Te hayas quedado? Híjole, no sé. Digo, es que, ¿cómo lo verías? ¿Por el morbo o por la ayuda? ¿Estarías dispuesto? Porque yo sé que no estás preparado, güey. No. ¿Estarías dispuesto a escuchar todas tus faltas? Chingueso, qué buena pregunta, güey. No sé. No, o sea, ahorita me da... O sea, como, o sea, no sé, siento nervio. Porque... tal vez en alguna ocasión... estuve como... no entre la espada y la pared, Oscar, pero sí como con el morbo de saber... que, ajá, sí. Sí, claro. De que obviamente conozco personas que saben y que han estado en presencia de estas situaciones. Por ejemplo, como los que están en las misas que le hacen a San Judas Tadeo. Que también han pasado cosas, pero he estado así de ir pero por morbo, pero no estoy preparado. O sea, ahí van a salir... Tal vez ahí me vayan a atacar por todas mis faltas porque no estoy totalmente preparado. No estoy en gracia. Sí. Y para orar, pues no creo que sea un buen charro. Seas como el mejor soldado, ¿no? Sí, no, pero... Claro. Creo que ni yo, güey. No pero si hayas estado en el momento, te quedarías a ver. Yo creo que sí. A veces lo tomo así de que voy a grabarlo. Sí, yo creo que sí. Pero no sé si tengo... No, o sea, en mi mente, digo, lo voy a documentar así. Claro, para que se oiga mejor. Sí, mejor. Para que se escuche mejor. Pero no sé si tenga la capacidad... de soportarlo. Porque en plática... Sí, te da miedito. Te imaginas la situación de tal vez de la persona que está sufriendo en ese momento ese ataque y que debes de tener una paz totalmente interrumpida para que no te quiten de la oración. Y no, uno aquí escucha un ruidito y ya... ya volteas y te desconcentras, sí. Entonces yo digo que... Yo creo que mira, yo creo que como tú lo dices, por documentarlo y decirlo de mejor manera, sí me quedaba y era por el morbo, güey. Porque para rezar y para otra cosa creo que soy el peor. Y... pudiera ser que sí me quedaba por eso, pero... sí te daría miedo. Sí, huevo, es que güey, claro una cosa es decir, miedo, bueno, güey, yo me quedo claro, por... güey. Para documentar, no tengo miedo. No, pues claro que te va a dar miedo, güey. Pero tal vez tú no tienes miedo, pero si te inculcan el miedo de que te digan, se te va a pasar a ti. Eso, güey, eso. A lo mejor ya de ahí ya te quebraron. Ya, a lo mejor la fe que tú tienes, no te puede pasar nada. De todos modos, si ya traemos el camino chueco. Sí, claro. Vas a ir, te vas a ir más. Se va a arrimar, lo puedo decir de broma, pero se va a arrimar contigo y va a decir, no, tú ya vas para allá, güey, ¿yo para qué te quiero? Claro. Se oye risible, pero... Sí. Digo, porque uno no se jacta de ser tan bueno, pues. Híjole, pues la verdad es que esa historia que me contó el buen Beto, la verdad sí se me hizo muy interesante y acople a lo que íbamos a hablar el día de hoy. Y creo yo que eso es hablar de una persona como por ejemplo su mamá, que muy devota a esta situación y que fuerte dijo, pues nos quedamos, porque tuvo la oportunidad de irse. Ajá. Y les dijo, Nel, aquí estamos y aquí nos quedamos y le damos. Y hay que ayudarle. O sea, eso es lo que te digo, tener tu conciencia tranquila, tener fe. Pero, o sea, en lo que tú puedes hacer. Claro. Porque así uno traiga una cruz, algún colguije, pues... sí, no. Ya lo estamos platicando, ni siquiera estando en lo que es la casa de Dios, si lo podemos decir de alguna manera. Que siempre están con los rituales de limpieza. Echan el incienso, el copal y todas esas cosas, pues para... purificar el lugar, y de todos modos hay cosas ahí. Claro. Había otra historia también un poco corta, pero es interesante en el sentido, Oscar, de que a veces pasamos por algún tipo de pueblo y vemos iglesias destruidas. Pero ¿sabes por qué están destruidas? ¿O por qué están abandonadas? ¿O por qué nadie le echó ganas ahí? O sea, llegas a decir, es un camposanto, ¿no? No deja de serlo, porque si desde que lo construyes va con esa finalidad,
no puede ser un lugar que tal vez esté maldito, lo puedo decir. Claro, porque hubo iglesias que hasta fueron prisiones, güey. Hubo iglesias donde también hubo situaciones. Es más, he escuchado historias donde hay iglesias donde se llegan a hacer pactos o se llegan a hacer sacrificios o donde se llegan a hacer rituales que no tienen nada que ver con la iglesia católica. A eso voy. Le acabas de dar a Tino. Y esta historia, yo digo que se debe de llamar como el idolito. ¿El idolito? El idolito. ¿Por qué? Pues porque cuentan la historia de una iglesia que al parecer estaba muy chida. Uh-huh. Esta iglesia estaba muy chida y esta persona dice que por qué no la retoman. Uh-huh. Porque la iglesia que ya está más adecuada, digamos, a la zona, uh-huh, pues ya tiene cosas, pues más, ya no es tan anticuada, pues vamos a decirlo, uh-huh, ya no es un, digamos, un mueble viejo ni nada, ya la iglesia está totalmente, uh-huh, pues bonita. La construcción, pues, aunque no es barroca, digamos, de tiempo antiguo, pues la edificación está moderna y todo eso. Entonces, él le pregunta a su tío el por qué cambiaron la iglesia, uh-huh, y por qué está destruida. Uh-huh. Y él dice que hace mucho tiempo a él también le platicaron que la gente, pues, daba mucho dinero para que la, uh-huh, construyeran y todo. Y cuando estaba en construcción, porque no duró mucho, esa iglesia, uh-huh, no duró mucho, cuando estaba en construcción, lo que ellos hacen, pues es aportar lo poco que tienen y también su mano de obra. O sea, había personas, y todos lo sabemos, había, uh-huh, personas que le metían mucho a las iglesias, sí, pues para tapar algunos pecados, ¿no? Sí. Esa es la realidad. Entonces, cuenta que entre los cuadros y las cosas que mandaron pedir, uh-huh, pues había una estatua de San Miguel Arcángel. Uh-huh. Esa estatua la pusieron frente al altar a un costado de donde estaba, digamos, estaba el Cristo crucificado, y del otro lado estaba María. Uh-huh. En una parte más pequeña, en un lugar estaba la Virgen de Guadalupe, uh-huh, y al contrario, pues estaba ese San Miguel Arcángel que está peleando con el diablo. Con el diablo, con la espada. Uh-huh. Y está con la espada. Pero era un tamaño, pues, casi real, ¿no? Sí, tamaño real. Uh-huh. Entonces dicen que cuando están poniendo las imágenes, pues todo bastante bien. Y no sé si recuerdas, hasta cierto tiempo, las misas eran, pues, el padre daba la espalda a los feligreses. Ah, okay. Creo que como hasta los 50 uh-huh, cambiaron que el padre estuviera de frente a los oyentes, ¿no? Y tenían esta escalerita, Oscar. Como no había sonido, ajá, tenían esas escaleritas donde... el órgano es que está arriba. No había sonido. Lo que pasa es que no había sonido como de micrófono en aquel tiempo. Okay, y no sé si has visto que tienen como una escalerita donde tú te paras y es donde te diriges a la gente. Uh-huh. ¿Para qué? Para que la acústica del templo, uh-huh, te haga que tu voz sea más gruesa y más, sí, todo, y te escuches hasta más atrás. Entonces, donde estaba esa... Es que no sé cómo se llama. Esa escalerilla, pues, y todo... Ahí estaba el San Miguel Arcángel. Mm. Entonces, cuando se termina la misa, porque antes las misas duraban bastante tiempo, Y se quejan ahorita. No, y las decían en otro idioma. Ande. Creo que las decían en latín. Ajá. Uh-huh. Entonces, ya después se fue cambiando esta onda al castellano y todo. Pero lo que cuentan ahí es que al final, uh-huh, sacaban a un idolito. Un ídolo chiquito que estaba en un hueco que tenía San Miguel Arcángel. Lo sacaban. O sea, dentro de la figura. Uh-huh. Lo sacaban, uh-huh, y lo ponían en la mesa del altar. Pero no, ¿qué figura tenía? Ya sabes, ¿cuál? La del patas de cabra original. Sí. No mames, ok. Entonces, le decían...
como no estaba la figura como muy detallada que fuera un demonio, le decían el idolito. Okay. Y decían que lo sacaban para que hubiera abundancia. No, man. Un día va llegando uno de los obispos oficiales para hacer la inauguración oficial del templo. Cuando va llegando, hacen la misa y todo, y la gente pregunta que si no iban a sacar al idolito. Estaba acostumbrada, pues, Claro, a eso. porque ellos no sabían qué era. Claro. Acuérdate que no todos sabían leer y no sabían Sí, escribir. claro. Totalmente. Cuando la autoridad de la iglesia está por ahí, dicen que por accidente tumba la imagen de San Miguel Arcángel. Ingueso, man. No me preguntes cómo la tumbó, Sí. pero me imagino que como estaban ahí cerca, no sé, alguien dice que la volteé a ver y dijo, está muy bonita y la tocó y tal vez estaba mal acomodada y cayó. Entonces cuando cayó, pues salió esa imagen. Entonces en cuanto la vio esta autoridad, pues lo que hizo fue ponerse pues, ¿qué onda? pues bastante, digamos, bastante enojado. Y comenzó a tumbar todo lo que había. Todas las figuras y todo. Y todas tenían al mismo idolito adentro. Incluso un cuadro que tenía a Nuestra Señora. Ajá. Atrás del cuadro había otro idolito adentro. A la bestia, güey. Entonces al ver estas personas que estaba haciendo eso, se quedaron acá, canijo. ¿Por qué lo está haciendo? Y es cuando él les dice que pues eran cosas del diablo. Acuérdate que con las cosas del diablo en aquel tiempo pues eran bastante malas. No tanto como ahora. Sí. Claro. O pues sea, antes se tenía el miedo a... Claro. Entonces lo que hacen es tumbar todo lo que había, Oscar. Destruyeron totalmente la iglesia y por eso la cambiaron. No mames. Y pues al padre o a las personas responsables que estaban en turno, pues las mandaron directito a... Sí, pues, o sea... con San Peter. Desvivisión. Digo, es una historia bastante... No sé cómo decirlo. No es como que te dé un tipo de miedo, pero a veces no sabemos qué estamos adorando. O a quién le estamos pidiendo bajo la máscara de quién. Güey, no mames, sí, claro, totalmente. Eso representa el hecho de que no tenemos a veces idea de a quién le damos nuestra energía. Y me hace también, fíjate, me hace mucha, ¿cómo te puedo decir? Me hace caer como en que no está loca la idea del por qué hicieron eso, porque antes los esclavos africanos que había o que iban trayendo, escondían sus deidades en estatuas de la religión, güey. Por eso son que algunas estatuas que son bastante viejas, que a veces se encuentran algún tipo de, pues sí, de deidad diferente a la que nosotros conocemos, es por eso. Pues es porque no los dejaban que adoraran a sus dioses más que a los que la religión que predomina, ya sabes. Pues ahorita. Es que eso pasaba también aquí en el México antiguo, güey. Cuando llegaron los españoles y todas nuestros dioses, todas nuestras esculturas, o todas las esculturas que había prehispánicas y todo esto, las guardaban, güey. Porque estaba prohibido que siguieran ese tipo de religión o que le dieran ese poder a esa deidad. Por eso dice, y esto lo dijo Saúl Hernández en su canción de los dioses ocultos, por eso se llama así, güey. Porque anteriormente los ocultaban las ya tienes mucha razón, ¿no? Entonces, sí, cierto, totalmente, Gabriel. Y no manches, qué loco, pero tienes razón esa pregunta de por qué hay iglesias abandonadas, por qué hay iglesias destruidas, por qué hay iglesias que nadie regresa, que están como malditas o que ya no se utilizan para este tipo de, pues, ¿qué te gusta? Celebración a Dios, güey. Te voy a decir otra cosa y es una comparativa, tal vez a todos les puede sonar tonto. ¿Por qué cuando vamos al panteón sí adornamos y todo y esas iglesias las dejamos olvidadas? ¿Por qué? Y por default, porque ahí estuvo, según la creencia,
ahí estuvo el cuerpo, la sangre de Cristo, digamos, metafóricamente. Claro. Y ahí fue un lugar santo. Y ahí, ¿por qué están abandonadas? Cuando vas al panteón adornas y te quedas y Sí, haces sí. o sea, un lugar donde ya no hay, tú sabes que tal vez pueda haber materia, pero no hay espíritu. También le llaman un camposanto. Ujú, sí, sí. Entonces, si los pones en comparativa a los dos, ¿por qué unos se quedan abandonados y representan a lo que yo creo, según la creencia, representan pues un poco más, ¿no? Es la casa de... Ujú. Ay, Sí, ahí se me vio la mano de puerco. Es la casa de Dios. de Dios. Así es, Es Gabriel. raro, Sí, es raro, ¿no? es raro, es muy raro. Yo creo que porque ahí ya se quedan energías totalmente impregnadas de algo malo y pues ya no tendría sentido, pero si alguien sabe hay que nos lo dejen en los Ajá. comentarios. Y pues si les está gustando este capítulo, ya saben que nos pueden dejar su comentario, su like, para que siga Gabriel contando estas historias y todo este conocimiento religioso. Ya Medios locos, ¿no? estás cañón. Y fíjate, Gabriel, que para terminar las historias que traigo el día de hoy, esta la cuenta una persona que vive en Tapachula, creo que es Chiapas, Sí, si no me equivoco. Y cuenta que su tío, hace mucho tiempo, cuando vivían en una comunidad, pues les gustaba, ya sabes, eran como muy apegados a ir a misa. A veces él comentaba que como había varias en la semana, pues casi siempre no estaba tan lleno el templo, porque eran como varias misas en el día, y pues ibas tú al horario que tú quisieras, la capilla o el templo estaba abierto, entonces tú podías entrar y salir. Pero lo que comentan es que en ese momento su tío estaba pasando como por alguna situación que nadie sabía qué pasaba, porque le estaba yendo mal, porque él sentía que las cosas no le salían, porque ya sabes, ¿no? De repente tenemos cosas en la cabeza y sentimos que todo tenemos la mala suerte. Y lo que cuenta es que dice que su tío, pues un día iba pasando, caminando, después de trabajar, y se dio cuenta o iba a trabajar, perdón, y se dio cuenta que la iglesia estaba, pues la capilla estaba abierta. Entonces él dijo, bueno, pues voy a ir a confesarme. Dijo, posiblemente necesito liberar todo lo que traigo para estar tranquilo. Se mete y pues estaba sola la iglesia, estaba sola, no había nadie. Eran alrededor de las 11 de la mañana, 12 del día. Y lo que dice es que se mete y va justamente donde está el lugar para confesarse. Entonces, lo que dice es que había como ciertos horarios en los que el padre ya ves que confiesa y está ahí y todo. Pues parece ser que era como en ese horario donde él estaba esperando pues a las personas para que llegaran a decir sus pecados. Él llega y se pone de rodillas y comienza pues a decirle que se va a confesar. El padre le contesta y le dice, pues dime tus pecados. Entonces él empieza a decirle que no, pues esto, el otro, bla, bla. Y dice que conforme le estaba diciendo las cosas, empezó a escuchar que el sacerdote se estaba riendo. No mames. Se empieza a reír, pero como una risa muy sutil, güey. Una risa muy de... como que no quisiera que lo escuchara. Él se quedaba callado y después escuchaba la voz del padre que le decía, continúa, hijo. Entonces decía, ok. Seguía platicando y conforme iba diciendo, porque él iba sacando como sus pecados, sus penas, y que él decía que cada vez que contaba algo como un poco más y más, se escuchaba como se burlaba, güey. Como él si hubiera escuchaba dos como si se personas estuviera ahí. burlando, ajá. Se estaban burlando. Y en un momento dado, cuando él empieza a platicar una de las cosas que él dijo que eran como las más fuertes que le estaban sucediendo o que había hecho, empezó una carcajada. Él ya para él sintió un escalofrío y sintió que lo que estaba ahí no era el padre. Entonces, él lo que dice es que se calla y empieza a reírse. Y cuando se empieza a reír, él empieza a decir que por qué se ríe. Y lo empieza a retar, a cuestionar. ¿Por qué se está riendo de lo que le estoy diciendo? Le dice, eso es una falta de respeto. Y usted no es un sacerdote y bla, bla. Y le empieza a decir, ¿cómo es posible que...? Entonces se calla la risa porque en todo ese rato estaba riéndose. Se calla de golpe la risa. Y lo único que escucha es que se para alguien. Abre la puerta del confesionario, por así decirlo. Y por un lado
sale un niño, güey. Ah, no mames. Sale un niño. Sí. Y cuando voltea a ver al niño, obviamente él se llena de pavor, se le enchina toda la piel porque siente una energía totalmente mala. Y el niño le dice, ¿te acuerdas de mí? Y cuando voltea a ver sus pies, tiene patas de perro. No, entonces, él, obviamente despavorido, corre y dice que no sabe si traspasó al niño o lo aventó porque no lo recuerda. Sale corriendo y justamente con unas personas que estaban ahí, él llega y los agarra todo histéricos y les dice, ayuda, ayuda, ayuda. Entonces todos así como de, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Empieza a juntarse más gente y le empieza a decir, es que se me acaba de aparecer el diablo. Entonces, ¿dónde? Van hacia donde está la iglesia, pues se meten a la iglesia, van hacia donde está el confesionario y lo único que ven es que por toda la parte de adentro está rasgada, como si hubiera arañazos. Sí, claro. El sacerdote estaba en otro lado. Llaman al sacerdote, cuando él llega y lo ve, pues se queda impresionado por lo que acaba de ver. Y lo único que le dice es que lo más probable es que se acababa de confesar con el diablo. Después de que se va su tío a su casa y cuenta esto, dice que a los meses él empieza a enfermar y fallece. Después de que sufre esto. Claro. Lo que cuenta su sobrino, este chico, lo que cuenta es que no sabe si su tío hizo algo terriblemente mal como para que realmente tuviera esa energía tan negativa para que cuando quisiera sacarla, con quien se confesó fue con el diablo. Está cabrón, güey. Eso sí se me hizo muy, muy cabrón, imagínate. ¿Sabes qué? Lo que pasa aquí que muchas personas han experimentado este tipo de confesiones, pero obviamente con sacerdotes que ya murieron, Oscar. En los pueblos, en Santo Toribio, en 2, 3 lugares donde viene creo que también San Juan de los Lagos, o sea, he leído historias que cuenta la gente, o sea, historias bastante cortas porque al final gente que viene de otros lados a visitar, claro, la iglesia y conocer el pueblo y todo eso, han contado que se han confesado con sacerdotes y que cuando los ven, pues son los cuadros que tienen ahí y pues ellos se sacan de onda y cuando preguntan, pues son estos sacerdotes que hace mucho tiempo pues murieron. Entonces, imagínate esta situación de esta persona, porque también hay una historia bastante similar, por eso me dio escalofríos, porque aquí en esa situación, así lo voy a contar bien rápido, porque entre esos comentarios alguien contó una historia muy similar a lo que acabas de decir, y a mí me causó miedo de pensar de que tal vez nosotros creemos o nosotros queremos sacar eso malo, pero lo malo lo tenemos bien adentro. O sea, en el sentido de que esta persona cuenta que cuando llega a confesarse, empieza a confesar, pues pues ya sabes que le dicen acto de construcción, no, me arrepiento de todo corazón, Ave María Purísima, siempre. No, pues acúseme, Padre, pues que yo muy bien. Acúseme, Padre, de que digo mentiras, soy una persona muy lasciva y todo. Muy bien. Muy bien lo has hecho. Y pues conforme le va diciendo, él piensa que le está diciendo que muy bien, porque está sacando todos sus pecados pues malos. Engaño a mi esposa, o por lo menos fue lo que me imagino que le ha de haber dicho, y que le decía el sacerdote, muy bien, me alegro que sigas haciendo eso. Cuando le dice esas palabras, dice que se asoma a ver y que la persona que estaba ahí era un Catrín. Ah, no mames, ajá. Sí. Entonces, pues dice que lo empieza a confrontar. Y que cuando se levanta pues que no sé cómo es. Bueno, Catrín cuando se levanta del confesionario, voy a seguir yo ya me voy a seguir de cerca todas esas cosas malas que me gustas que hagas. Y que se salió del templo dejando ese olor
azufre. Azufre. Esta persona cuenta, un caballero cuenta que se va a su casa pensando y diciendo, y cuando llega le dice a su mamá lo que acaba de pasar. Y que su mamá le dice, pues vamos a regresarnos otra vez a la iglesia. Porque tal vez esa persona que vistes va a venir por ti otra vez. Por eso dijo que iba a seguir tus pasos. Sí, que iba a estar y no ahí, te voy a decir quién es porque tú ya lo sabes. Tus acciones son las que lo trajeron a ti. No mames. Entonces, Está cabrón. allí quedan esas historias, Oscar, que digo, son muy diferentes a... O sea, son historias que siento que están más allegadas a la... Pues al público en cuestiones personales. Sí. No de repente que... De las que han contado que se hacen ya una leyenda, pero hubo muchas historias donde dio la misa también un padre que ya había fallecido, o sea, que estaba hospitalizado y a poco tiempo llegó y dio la misa. También está otra historia donde uno de los sacerdotes pues se pasaba de lanza con la raza, pues, en el sentido de que les hacía violencia. Les jalaban las orejas y todo. Sí. Hay esa historia del que les jalaba las orejas, también es una situación así. Mientras uno de los sacerdotes está dando misa, otro está confesando. Entonces llega una persona y se mete a confesarse, y conforme la va platicando por los pecados, el padre sacaba la mano y les jalaba la oreja. Entonces cuando sale de confesarse y se sale directamente de misa, y afuera está pues su mamá y todos sentados pues bien a gusto escuchando, y les dice, no, ya me voy. Ah, cabrón, ¿por qué? Pues no, pues el padre que está allá adentro me estaba confesando y me estaba jale las orejas. Y pues yo qué le decía, yo me enojé. Y su mamá pues se queda así como sacada de pedo? Onda, ¿da? ¿Pero cómo que te jaló las orejas? Sí. Si el único padre que jalaba las orejas ya murió. Chingues, madre. Entonces, no dudo, Oscar, que a esa persona que la confesó el diablo haya pasado mejor vida por la situación. No, y digo a mejor vida en el sentido de que pues partió, pero tal vez él fue por él. Pero fíjate que eso es lo que se cuenta. Lo extraño y lo que yo cuando pues cuento esta historia y la leí fue ¿por qué un niño? ¿No? Digo, ahí lo dejo así nomás como a pensar que por qué es él, y le dijo si se acuerda de él. ¿Por qué le dijo, te acuerdas de mí? ¿Sabes? Entonces, cuando dijiste eso pensé que se había pasado de lanza con un morro. Pues es que pudiera ser, güey. Eso es lo malo, pudiera ser. Lamentablemente, digo, nunca se supo más. Solamente cuenta este chico que muere, el tío. Y pues bueno, queda dentro de las historias de estas iglesias y pues el lado oscuro, Gabriel. Pero pues bueno, la verdad es que bastante interesante y me gustó mucho el programa. Me gustó mucho estas historias que volvemos a lo mismo, no son historias... pensando muchas cosas. Y que siento que no son historias también como muy conocidas, en el sentido que es que también me gusta que como que le buscamos y les escudriñamos a las historias que son como más personales, más olvidadas, y que no estamos como siguiendo por ahí el hilo de lo más conocido. Pero bueno, Gabriel, antes de despedirnos, lo que quieras decir de esta ya extinta temporada. Pues solamente les quiero recomendar que si van a una iglesia a rezar o a pedir algo, tengan mucho cuidado con lo que piden. Porque tal vez quien se lo pueda cumplir no sea algo divino, sino alguien de abajo. Tengan mucho cuidado cómo rezan y cómo lo piden, porque tal vez el boomerang les vuelva a pegar a ustedes. Así es, Gabriel. Y pues agradecerle al buen Pac-Man, Forever, Twinkie Gonder, al ¿cómo se llama? Al pinche... ¿cómo? Al cartel de Joel que está ahí sentado, ¿no? Al holograma. A la figura tétrica del Joel,
que ha estado ausente. Al buen Pinque, que por allá creo que ya anda aquí en tierras Sí, para ya. pasar Navidad. épocas de sembrina, pedirle muchas cosas al niñito Dios. Tengan cuidado también. También. Sí, tengan No cuidado. crean que es juego, ¿eh? Así Tengan es. mucho cuidado con lo que piden. Y pues agradecerte a ti por las historias, mi Oscar. Gracias por este último capítulo y para todos nuestros seguidores, que espero que sigan adelante con nosotros, que nos sigan compartiendo, que nos ayuden a seguir adelante. Ya saben que el esfuerzo que ustedes hagan también es para seguir adelante. Ustedes también forman parte de este gran equipo de Tercera Frecuencia y pues muchas gracias por acompañarnos en esta cuarta temporada, Oscar. Así es, Gabriel, y recordarles a todos nuestros suscriptores que vayan a YouTube, le den a la campanita, compartan el video, que nos pueden encontrar como Tercera Frecuencia Podcast en todas las redes sociales y en las redes de audio. Y pues bueno, pues para terminar esto también, pues la recomendación de la noche. Y fíjate que me gustaría recomendar una película de Stanley Kubrick que pues habla acerca de estas religiones y este tipo de situaciones que se transgiversan y que podemos, como tú dices, pensar que es una cosa y terminan siendo otra. Y esta película se llama Con los ojos bien cerrados, de Stanley Kubrick. Véanla, ya es de culto, ya es oldies, ya es de culto, pero pues bueno, véanla, está bastante buena. Y pues bueno, agradecerte a ti, Gabriel, agradecerle a la producción, a todos nuestros suscriptores, y pues ya saben que ayúdenos a llegar a la meta, y pues ojalá que para la siguiente temporada ya estemos aquí, pues con un pastel y con varios personajes, con más invitados, pero sobre todo con las historias que le gustan a la gente. Y ya saben que los temas, pues también si nos quieren dejar en comentarios, recomiéndanos, y si quieren segunda vuelta de otro tema, pues sería bastante bueno. Así es, Gabriel, y pues bueno, como les digo cada noche, si no hay nada más que decir, todas estas historias pueden ser mentira o tal vez no. Tercera frecuencia. ¿Serán los dioses ocultos o serás tú? Tran, tran, tran. Será una decisión mortal.